La enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento, como se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, es un momento crucial donde Jesús discute con Nicodemo, un fariseo, acerca de la necesidad espiritual fundamental de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Este diálogo revela la invitación de Jesús a una transformación espiritual profunda y personal, destacando su papel como el camino hacia la vida eterna según la Biblia. Contexto y personaje principal. El contexto de este pasaje se sitúa en un encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, el consejo gobernante judío. Nicodemo es un líder religioso influyente, conocido por su conocimiento de la ley y su estatus en la comunidad judía. A pesar de su posición, Nicodemo se acerca a Jesús buscando respuestas a sus inquietudes espirituales. El hecho de que Nicodemo elija venir de noche sugiere su deseo de evitar la controversia o el escrutinio público, dado que muchos de sus colegas fariseos veían a Jesús con recelo. Nicodemo comienza su conversación reconociendo a Jesús como un maestro enviado por Dios, debido a los milagros que ha realizado. Este reconocimiento es significativo, ya que proviene de alguien con una profunda formación religiosa y autoridad. A través de Nicodemo, se nos presenta a un individuo que, a pesar de su conocimiento y estatus, muestra una humildad y una apertura a nuevas enseñanzas espirituales. Su búsqueda y disposición a aprender de Jesús subraya un tema central del pasaje, la necesidad de una transformación espiritual que va más allá del conocimiento y la práctica religiosa tradicional. Este encuentro pone de relieve la enseñanza de Jesús sobre el nacer de nuevo, un concepto espiritual que desafía las expectativas y entendimientos convencionales de Nicodemo. La interacción entre ambos no solo ilustra la profundidad de las enseñanzas de Jesús, sino también la invitación extendida a todos, sin importar su estatus, a experimentar una renovación espiritual a través de la obra del Espíritu Santo. Reconocimiento de Jesús. El reconocimiento de Jesús es un elemento crucial en este pasaje del Evangelio de Juan. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, inicia su conversación con Jesús reconociendo su autoridad y origen divino. Nicodemo dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3, 2. Este reconocimiento es significativo por varias razones. Primero, proviene de un líder religioso prominente que pertenece a un grupo conocido por su escepticismo y, en muchos casos, hostilidad hacia Jesús. Al dirigirse a Jesús como Rabí, Nicodemo muestra un respeto genuino y reconoce la autoridad de Jesús como maestro, lo cual es notable dado su propio alto estatus y conocimiento religioso. Además, al mencionar las señales y milagros que Jesús ha realizado, Nicodemo está reconociendo que estas obras extraordinarias son evidencia de la conexión divina de Jesús. Este reconocimiento subraya que incluso entre los líderes religiosos, hay quienes ven y aceptan la autenticidad de la misión y el poder de Jesús. Sin embargo, este reconocimiento también revela una comprensión incompleta. Nicodemo ve a Jesús principalmente como un maestro y hacedor de milagros, sin comprender plenamente su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La conversación que sigue entre Jesús y Nicodemo se centra en profundizar esta comprensión, moviendo a Nicodemo desde una apreciación inicial de los signos y enseñanzas de Jesús hacia una comprensión más profunda del nuevo nacimiento espiritual que Jesús ofrece. Este encuentro resalta la importancia de ver más allá de los milagros y enseñanzas superficiales para comprender la verdadera naturaleza y misión de Jesús. El reconocimiento de Jesús por parte de Nicodemo es el primer paso en un camino de fe que Jesús invita a todos a seguir, un camino que lleva a una transformación espiritual profunda y duradera. La necesidad de nacer de nuevo. Uno de los temas centrales en la conversación entre Jesús y Nicodemo es la necesidad de nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Esta declaración inicial de Jesús destaca la necesidad fundamental de una transformación espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo, interpretando estas palabras de manera literal, pregunta cómo puede un hombre nacer siendo viejo, cuestionando si puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Jesús aclara que no está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Este nuevo nacimiento del que habla Jesús implica una renovación total del ser humano, una transformación que solo es posible a través del Espíritu Santo. Nacer de nuevo significa experimentar un cambio radical en la manera de vivir y en la relación con Dios. No es simplemente una mejora moral o una corrección de comportamiento, sino una recreación completa del individuo.
La metáfora del nacimiento es poderosa porque sugiere un comienzo completamente nuevo, dejando atrás la vida anterior con sus pecados y limitaciones. Este nuevo nacimiento es necesario porque, según Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3, 6. La vida terrenal y natural no puede por sí sola acceder al reino de Dios, es indispensable una intervención divina que transforme la naturaleza humana. Jesús subraya que este nacimiento espiritual es un acto de Dios, no algo que el ser humano pueda lograr por sus propios medios. Al decir, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Juan 3, 8, Jesús enfatiza la soberanía y el misterio de la obra del Espíritu Santo en la regeneración del individuo. Confusión de Nicodemo. La conversación entre Jesús y Nicodemo no solo es profunda y teológicamente rica, sino que también destaca la confusión de Nicodemo ante las enseñanzas de Jesús. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, se acerca a Jesús reconociéndolo como un maestro enviado por Dios debido a las señales que realiza. Sin embargo, cuando Jesús introduce el concepto de nacer de nuevo, Nicodemo se encuentra profundamente confundido. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Juan 3, 3. Esta afirmación desconcierta a Nicodemo, quien, interpretando las palabras de Jesús de manera literal, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3, 4. La pregunta de Nicodemo refleja su incapacidad para comprender el sentido espiritual de las palabras de Jesús. Su formación y su perspectiva como fariseo, centradas en el cumplimiento de la ley y las tradiciones, dificultan su entendimiento de la necesidad de una transformación espiritual radical. Jesús responde a Nicodemo explicando que el nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. A pesar de esta aclaración, Nicodemo sigue sin comprender completamente, lo que lleva a Jesús a explicar la naturaleza del nuevo nacimiento con una analogía: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 8. La confusión de Nicodemo es emblemática de la lucha humana por comprender las verdades espirituales profundas con una mente natural y limitada. Jesús lo confronta suavemente diciendo, «Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto». Juan 3 y 10, indicando que incluso aquellos con gran conocimiento religioso pueden tener dificultades para entender las verdades espirituales sin la iluminación del Espíritu Santo. A lo largo de este intercambio, la confusión de Nicodemo sirve como un espejo para muchos creyentes y buscadores que luchan por comprender la profundidad y la naturaleza radical del mensaje de Jesús. Es un recordatorio de que la comprensión espiritual requiere más que intelecto, necesita una apertura del corazón y una disposición para ser guiado por el Espíritu. Explicación de Jesús. Jesús respondió a Nicodemo explicándole que nacer de nuevo no se refiere a un renacimiento físico, sino a una transformación espiritual profunda. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo renueva interiormente a las personas que creen en él. Jesús comparó este renacimiento espiritual con el viento, que sopla donde quiere y es perceptible pero misterioso en su origen y destino. Esta metáfora subraya la soberanía de Dios en la obra de la regeneración espiritual. Además, Jesús enseñó a Nicodemo sobre su propia misión redentora. Explicó que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. La salvación ofrecida por Jesús no se basa en el cumplimiento de leyes religiosas, sino en la fe en su sacrificio expiatorio en la cruz. Aquellos que lo reciben experimentan una nueva vida espiritual y una relación restaurada con Dios. Jesús concluyó su enseñanza a Nicodemo reafirmando que su propósito no era condenar al mundo, sino salvarlo a través de él. Invitó a Nicodemo y a todos los que lo escuchaban a aceptar esta verdad reveladora y vivir en la luz de la vida eterna que él ofrece. Distinción entre carne y espíritu. Jesús continuó enseñando a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo, enfatizando la distinción crucial entre la carne y el espíritu. La carne se refiere a la naturaleza humana caída y pecaminosa, que está sujeta a deseos terrenales y limitada por las capacidades humanas. En contraste, el espíritu representa la esfera espiritual y divina, que es renovada por el Espíritu Santo en aquellos que creen en Jesús. Para explicar esta distinción, Jesús usó la analogía del viento.
Así como el viento es invisible pero su presencia se siente y su origen y destino son misteriosos, de la misma manera el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración espiritual es evidente en la transformación de corazones y vidas. Esta renovación espiritual no se puede lograr mediante esfuerzos humanos o cumplimiento de la ley, sino que es un acto de gracia divina. Jesús subrayó que aquellos que nacen de nuevo son movidos por el Espíritu de Dios y experimentan una nueva vida espiritual que contrasta con la vida meramente carnal y terrenal. Esta distinción no implica que la carne sea intrínsecamente malvada, sino que señala su incapacidad para alcanzar la plenitud espiritual sin la intervención divina. Por lo tanto, la fe en Jesucristo y el trabajo transformador del Espíritu Santo son fundamentales para experimentar la verdadera vida espiritual y la comunión con Dios. La soberanía del Espíritu Santo. La soberanía del Espíritu Santo se destaca en la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Jesús explica que el Espíritu Santo es quien inicia y guía el proceso de regeneración espiritual en las personas. Esta obra del Espíritu no está bajo el control humano, sino que es una acción soberana de Dios en respuesta a la fe y la obra redentora de Cristo. En Juan 3:8, Jesús compara la obra del Espíritu Santo con el viento, que sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta metáfora subraya la soberanía y el misterio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. No podemos predecir ni controlar cuándo ni cómo el Espíritu actuará en el corazón de una persona para llevarla al nuevo nacimiento espiritual. La soberanía del Espíritu Santo también implica que la regeneración es una transformación interna profunda que solo Dios puede realizar. A través de su obra soberana, el Espíritu Santo renueva el corazón del creyente, capacitándose para entender y vivir en la verdad espiritual. Esta renovación es esencial para experimentar la vida abundante y eterna que Jesús ofrece a quienes creen en Él. La incredulidad de Nicodemo. La incredulidad de Nicodemo se manifiesta claramente en su respuesta inicial a las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento. A pesar de ser un fariseo respetado y un maestro de Israel, Nicodemo lucha por comprender las enseñanzas de Jesús sobre el renacimiento espiritual. Cuando Jesús le explica que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Nicodemo reacciona con perplejidad, preguntando cómo es posible que alguien pueda volver al vientre materno y nacer otra vez siendo ya viejo. Esta respuesta revela su enfoque literal y terrenal hacia las palabras de Jesús, incapaz de captar el significado espiritual más profundo que Jesús está comunicando. La incredulidad de Nicodemo también se refleja en su falta de reconocimiento inicial de la autoridad y la divinidad de Jesús. A pesar de estar intrigado y buscando entender más, Nicodemo no puede superar su marco de referencia humano y religioso para aceptar la revelación espiritual que Jesús está ofreciendo. A lo largo de su interacción con Jesús en Juan 3, Nicodemo muestra una disposición inicial de aprender y explorar, pero también revela los límites de su comprensión espiritual y su resistencia a aceptar las enseñanzas de Jesús de manera inmediata. Esta incredulidad inicial de Nicodemo destaca la necesidad de una transformación espiritual profunda y el papel crucial del Espíritu Santo en abrir los ojos de las personas para entender y recibir la verdad de Cristo. Testimonio y enseñanza de Jesús. El testimonio y la enseñanza de Jesús durante su interacción con Nicodemo en Juan 3 destacan varios aspectos fundamentales del mensaje cristiano. El reino de Dios y el nuevo nacimiento. Jesús enseña a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, no en términos físicos, sino espiritualmente. Esto implica una transformación interna radical, donde el Espíritu Santo obra en el corazón del individuo, renovándolo y capacitándolo para entender y vivir según los principios del reino de Dios. La naturaleza del Hijo de Dios. Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo unigénito de Dios, quien ha venido del cielo para revelar la verdad divina y ofrecer la vida eterna a aquellos que creen en Él. Este testimonio subraya la identidad divina de Jesús y su papel como el único mediador entre Dios y la humanidad. La necesidad de fe y creencia. Jesús enfatiza la importancia de la fe y la creencia en Él como el Salvador enviado por Dios. Quienes creen en Jesús no son condenados, mientras que aquellos que rechazan su mensaje ya están condenados porque no han creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El amor y propósito de Dios. La misión de Jesús está arraigada en el amor de Dios por la humanidad. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Esta enseñanza revela el deseo de Dios de restaurar la relación perdida con la humanidad a través de Jesucristo. La luz y la verdad. Jesús se presenta como la luz que ha venido al mundo, pero algunos prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Aquellos que practican la verdad vienen a la luz para que sus obras sean manifestadas como hechas en Dios.
Esta metáfora subraya la elección que cada persona enfrenta: aceptar la verdad y la luz de Cristo o permanecer en la oscuridad del pecado y la incredulidad. Conclusión. En conclusión, el encuentro entre Jesús y Nicodemo ilustra el profundo significado del nuevo nacimiento según la enseñanza bíblica. Jesús desafía a Nicodemo a dejar de depender de su propia rectitud y entender la necesidad espiritual de un cambio radical para entrar en el reino de Dios. Esta conversación no solo ofrece claridad sobre el camino hacia la vida eterna, sino que también revela la misión de Jesús como el mediador divino que ofrece salvación a todos los que creen y nacen de nuevo en el Espíritu.